Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí para compartir con todos vosotros estas riquezas de Cristo, este programa que se llama Verdad y Vida. Qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podemos estar metidos en la verdad y en la vida. Y esta vida y esta verdad no es más sino que una persona viviente, una persona maravillosa que mora dentro de nosotros. Sí, Señor Jesús, tú moras dentro de nosotros como la vida, como la verdad, como el Evangelio. Tú eres la realidad de todas las cosas. En esta mañana nos damos a ti, Señor, y abrimos nuestro corazón a tu hablar. Y pedimos, Señor, que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Tú puedas limpiar este canal por donde tú quieres fluir en esta mañana, para que tú puedas liberar tus palabras, tú puedas liberar lo que hay en tu corazón, lo que tú sientes, lo que tú deseas. Señor Jesús, solo quiero ser ese instrumento donde tú puedas fluir a través de mí y aún de todos los radioyentes. Señor, háblanos en esta mañana. En esta mañana necesitamos tu rico hablar, tu tierno hablar, tu amoroso hablar. Oh, gracias, Señor. Gracias porque tú nos estás cada día enamorándonos locamente de tu persona maravillosa. Amén, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué maravilloso estamos en este tema de la vida del reino. Cómo Dios está produciendo, desarrollando el reino hoy aquí en la tierra, siendo nosotros esos ciudadanos del reino, esos ciudadanos del cielo, esos hijos de Dios que buscan, que desean y que tenemos, ese deseo de servirte a ti, Señor Jesús. Señor, quita toda confusión que haya en nosotros, porque queremos servirte tal como tú deseas. Señor Jesús, te amamos. Hermanos y hermanas, estamos aquí en el mensaje 5, el bosquejo 5, el mensaje 4 que estuvimos desarrollando, que tuvimos 3 mensajes, hablaba del vivir la vida del reino. Es maravilloso vivir la vida del reino al cuidar de otro según el Espíritu. Qué maravilloso que nosotros podemos cuidar de otro según el Espíritu y hacer real, dice, y real en nuestra experiencia el perdón de Dios. Y entonces ahora estamos en este mensaje 5 que ya llevamos con este bosquejo. Este es el segundo mensaje, la segunda parte, y se titula este mensaje El ejercicio del reino para la edificación de la iglesia. Necesitamos ejercitar nuestra vida en el reino para edificar la iglesia. Por eso orábamos para que nosotros fuésemos ese canal para que Dios pueda edificar su iglesia hoy. Y en Mateo 16, ya lo hablamos la semana pasada, dice el Señor Jesús y le dijo, respondiendo Simón Pedro, le dijo al Señor Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el 17 entonces le respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón Barjona, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Maravilloso, Señor Jesús. Y fue a partir de ahí que desde entonces fue cuando el Señor Jesús comenzó a manifestarle a sus discípulos de que Él era necesario de ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es algo maravilloso, hermanos y hermanas. Entonces, como siempre, voy a leer unos puntos para recordar solo leerlo y después seguiremos desarrollando el bosquejo
que es tan rico y tan maravilloso. En el punto romano comenzamos a decir que en Mateo 16 dice que revela la manera de edificar la iglesia y también revela al enemigo de la edificación. Por eso Jesús le dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otro puntito dice, Cristo, el Hijo del Dios viviente, Él es el que edifica la iglesia sobre sí mismo como la roca, con piedras tales como Pedro, que son personas transformadas, que es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros. Él quiere transformarnos para realmente que podamos ser útil en las manos del Señor para su edificación. Dice que las puertas del Hades, la autoridad o poder de las tinieblas que pertenece a Satanás, dice que ataca a la iglesia para impedir que el Señor edifique la iglesia. Pero qué maravilloso, aquí estamos nosotros para reprender al enemigo, para no seguirle el juego, sino seguir esta vida del reino de Jesús y que Él pueda ir conformándonos a Él mismo y edificando su iglesia a través de nosotros. Dice que a fin de edificar la iglesia, el Señor tuvo que pasar por la muerte y entrar en la resurrección. Maravilloso, qué bueno y qué rico es de que Él tuvo que pasar por la muerte y entrar en la resurrección con el propósito de llegar a ser el Espíritu y soplarse dentro de nosotros. Señor Jesús, el 1 dice que la iglesia fue producida por medio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Por eso Él entró en la muerte y entró en la resurrección para llegar a ser el Espíritu, soplar el Espíritu dentro de nosotros y nosotros realmente llegamos a ser esa producción que es la iglesia. La manera que el Señor tiene de edificar la iglesia es ser crucificado, ir resucitado. Es maravilloso. Y nosotros necesitamos morir, porque sin muerte no hay resurrección. Dice el 3, la iglesia existe y se edifica únicamente en la esfera de la resurrección por medio de la crucifixión, por medio de la crucifixión. Maravilloso, Señor Jesús. Dice que no fue Pedro, sino Satanás, quien salió por una de las puertas, de la puerta del yo de Pedro, para tratar de impedir que el Señor edificara la iglesia. Y para edificar la iglesia, él tenía que ir a la muerte y a la resurrección. Pero el apóstol Pedro, con su buena intención, él quiso realmente parar al Señor de ese acto. Y él vio que realmente era Satanás el que lo estaba impidiendo. Por eso le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Oh, Señor Jesús, qué maravilloso. Dice también punto 2 aquí, el yo, la vida y la mente del alma son las puertas principales por las que Satanás sale para atacar y dañar la iglesia. Señor Jesús, por eso necesitamos estar muy firmes. Dice que la edificación de la iglesia depende de cerrar las puertas del Hades. ¿Cómo y de qué manera? Al ejercitar nosotros el uso de 3 llaves. Señor Jesús, ya estuvimos viendo las llaves. Entonces dice, necesitamos aprender la llave de negar nuestro yo. Necesitamos negar nuestro yo. Señor Jesús, nuestra vida del alma. Necesitamos ser salvos de todo lo que nos rodea, que no es Cristo mismo. Y bueno, y aquí comenzamos ya
la parte donde terminamos la semana pasada, y qué maravilloso de que estos puntos nos recuerda, nos anima y nos alienta a que sigamos adelante, porque Dios, como el Espíritu vivificante 7 veces hoy intensificado, Él está llevando a cabo su propósito por medio de nuestro, digamos, abrirnos al Señor, y Él pueda fluir a través de nosotros y Él pueda edificar la iglesia. Entonces nos quedamos aquí en la letra A, que dice así: antes de que Eva tomase en su cuerpo el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice que el pensamiento, la mente de Satanás ya se había inyectado en su alma. Nosotros no podemos entrar en conversación con el enemigo. Tenemos nuestro modelo, que es el Señor Jesús, y Él siempre utilizaba la palabra para enfrentarse al enemigo. Así que nosotros tenemos que decirle: escrito está. Cristo ha dado su vida por nosotros y nos ha limpiado con su sangre preciosa. Apártate, Satanás. Qué maravilloso, Señor Jesús. La letra B dice: después de que la mente de Eva fue envenenada por el pensamiento de Satanás, su parte emotiva fue, dice, incitada, y luego su voluntad fue ejercitada para tomar la decisión de tomar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la letra C dice: en ese momento, cada parte del alma, de la mente y de la parte emotiva y su voluntad había sido envenenada. Señor Jesús, oh, gracias, Señor, que tú viniste a sacarnos de toda esa situación. Y hoy podemos descansar y disfrutarte a ti, Señor. Seguimos con la letra D, que dice que el yo es la corporificación de la vida del alma, la cual se expresa por medio de la mente. Por lo tanto, el yo, la vida del alma, dice, y la mente son 3 en 1. Nosotros necesitamos ejercitar nuestro espíritu, como nos anima, nos alienta el apóstol Pablo allí en Romanos 8, ¿verdad? Que dice que si nuestra mente la ponemos en la carne es muerte, pero si nosotros ponemos nuestra mente en el espíritu es vida y es paz, y ya no nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, no nos dejamos guiar por nuestras emociones, sino que realmente es Cristo mismo el que fluye a través de nosotros. La letra E dice que detrás de estos 3 está Satanás, quien manipula el yo. ¿Para qué? ¿Y por qué? Pues para perjudicar a la iglesia. Por eso hay tantas divisiones, contienda, disputa entre nosotros, crítica, hay murmuraciones, hay desprecio, envidia, celos, contienda. ¿Por qué? Porque no nos ejercitamos nuestro espíritu. Si nosotros vivimos en el espíritu, vamos a ver las cosas del espíritu. Estos días estamos introducidos en un tema que habla sobre el cuerpo, sobre el vivir en el cuerpo y, digamos, vivir la vida en el cuerpo. Y una de las cosas que cuando el apóstol Pablo iba por el camino de Damasco persiguiendo a los discípulos de Jesús, Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces Saulo, al escuchar esa voz, que sabía perfectamente que era porque él llevaba la ley a rajatabla, era irreprensible, era 100% celoso por lo que él creía, por la tradición de sus padres y por lo que él había sido formado y constituido. Él era 100% fiel a eso
camino que Dios le había mostrado, pero que esos caminos eran ya antiguo testamentario y que Cristo quería eliminar toda esa religión y traer un nuevo comienzo. Por eso se enfrentó a Pablo y él sabía que Pablo tenía un buen corazón para servirle y para que él pudiera ser moldeado en las manos del alfarero y expresar y vivir a Cristo. Entonces Pablo le dijo: Señor, ¿quién eres? Y el Señor Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús, a quien tú estás buscando desesperadamente. ¿Y por qué? Porque a uno de mis hijos, si lo toca, me está tocando a mí. Es maravilloso de que Pablo vio la visión del cuerpo. Por eso podemos ver en Hechos de los Apóstoles 26-19, cuando él se enfrentó allí defendiéndose ante el rey Agripa, y él le dijo: oh rey Agripa, porque yo no fui desobediente a la visión celestial. ¿Qué vio allí el apóstol Pablo? Vio una visión. Queridos santos, hermanas, realmente necesitamos ver esta visión del cuerpo. Cuando nosotros vemos esta visión del cuerpo, usted ya no se atreverá a hablar, a mirar mal a nuestros hermanos, ni celos, ni envidia, sino alegraos con los que se alegran, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Es decir, nos identificamos. Imagínate que los miembros del cuerpo de Cristo, nuestro cuerpo que tiene muchos miembros, pero todos nuestros miembros se cuidan los unos a los otros. Maravilloso. Bueno, Señor Jesús, seguimos aquí. Y dice en Mateo 16:23, dice: pero él volviéndose le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Claro, ahí realmente fue por esa ventana que Pedro abrió y Satanás pudo ahí filtrar esos pensamientos, pero rápidamente el Señor lo reprende. No a Pedro, pero sí realmente a Satanás. Maravilloso. El punto 3 dice: el yo dice que es el alma que declara independencia de Dios. El yo es el alma que declara independencia de Dios. La letra A. El Señor no tiene en cuenta lo que hacemos. Lo que realmente Él tiene en cuenta es nuestra dependencia de Él. Él quiere que nosotros seamos dependientes de Él. Inmediatamente que el hombre comió de aquel árbol, de aquella sustancia maligna, y abrió la puertecita de su mente, del yo, a Satanás, inmediatamente realmente el Señor Jesús, el Señor se tuvo que apartar de él. Y entonces fue cuando él se hizo independiente de Dios. Pero si él fuese comido del árbol de la vida, porque al comer nosotros del árbol de la vida nos hacemos dependientes de Dios. Nosotros ya no podemos andar independientemente, sino dependiendo de este Cristo maravilloso. En Mateo 7:21 dice: porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es maravilloso. Y dice también el 7:22, dice: muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, ¿no echamos en tu nombre, echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas?
Y dice el 7:23 dice, sí, entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Oh Señor Jesús. En Job 9:14 dice, y los hombres tomaron de la provisión de ellos, sin pedir el consejo de Jehová. Eso es en Josué. Dice que cogieron de la porque allí Jehová le dijo a Josué de que tenía que aniquilar todo, no se podían quedar con nada, pero hubo algunos que había unos mantos babilónicos muy bonitos y lo metieron, y algunos lingotes posiblemente de oro. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice aquí en Job 9:14, dice, y los hombres tomaron de la provisión de ellos sin pedir el consejo de Jehová. Así que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser conforme al consejo de Dios en nuestro vivir. La letra B dice, el enemigo del cuerpo no es el hermano, no es este ni aquel, sino es nuestro yo. Debido a que nuestro yo es algo independiente, que lo que ocurre que el yo es el mayor problema, la mayor frustración y oposición a la edificación del cuerpo de Cristo. Así que si tú vives en el yo, tú te estás oponiendo al propósito de Dios. Esto no es maravilloso, el ver este asunto de que necesitamos vivir, permanecer y funcionar en este Cristo maravilloso, Señor Jesús. Punto 1 dice, no solo, hermanos y hermanas, nosotros debemos depender del yo. Dice, no solo debemos depender de Dios, no del yo, sino de Dios, sino también del cuerpo, de los hermanos, de las hermanas. Necesitamos la comunión. Señor Jesús, ahora os voy a compartir un poco esta historia de Moisés, cuando estaban los israelitas peleando con los amalecitas, a los de Amalecita. Entonces, Amalé, que significa la carne, mientras, mira lo que dice en Éxodo, capítulo 17:11, dice, cuando Moisés alzaba las manos, Israel prevalecía, y cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Por eso nosotros necesitamos vivir en el cuerpo. No solo depende de Dios, sino del cuerpo de los hermanos. Y ahí estaba Moisés orando. Y dice que prevalecía cuando sus manos eran levantadas. El 12 dice, pero las manos de Moisés se cansaban. Por tanto, dice que tomaron una piedra y la pusieran debajo de Moisés. Y Moisés se sentó sobre ella. Dice, y Aarón y Luz sostenía sus manos. Dice que sostenían sus manos. El uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos, dice que hubo firmeza, porque ahí estaba la comunión del cuerpo, ahí estaban los hermanos levantándole las manos a Moisés, dice, hasta que se puso el sol. Y el 13 dice, entonces Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿No es esto maravilloso? En 9:25 dice, en Hechos de los Apóstoles, entonces los discípulos de Saulo tomándole de noche, dice que le bajaron por el muro descolgándolo en una canasta. ¿No es maravilloso esto? Segundo de Corintios también, 11:33, le estaba dando el testimonio y le estaba diciendo, y fui descolgado del muro en un canasto por la ventana y escapé de sus manos. Maravilloso. Y escapé de sus manos. Ahí estaba la comunión de los hermanos. Moisés, sus manos fueron sostenidas
por los hermanos, por Aarón y Anuc, y prevalecía, digamos, la derrota de Amalek. Y dice que Josué, cuando terminó el día, a filo de espada, terminó con todos los amalecitas. El punto 2 dice, el Señor y el cuerpo son uno, solo. El Señor, digamos la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo es uno solo. Por lo que si nosotros dependemos del cuerpo, también dependeremos del Señor. Y si nos independizamos del cuerpo, de la comunión de los santos, espontáneamente nosotros nos independizaremos del Señor, porque esto es una comunión horizontal con los santos que nos lleva a la comunión vertical con Dios, y la vertical nos lleva a la comunión horizontal. Aquí hay un ciclo algo maravilloso. Dios con nosotros, nosotros con Dios, Dios con los hermanos con nosotros con los hermanos y nosotros con Dios. Esto es algo maravilloso. Dios no puede ser burlado. Hermanos y hermanas, esto es así. Por mucho que nos duela, por mucho que no podamos aguantar a este y a aquel, necesitamos sobrellevarnos los unos a los otros. Y si no, los mensajes que anteriormente hemos estado compartiendo en cuanto a cómo cuidar a los santos, a los hermanos, cuidándolos y sin criticándolos, es maravilloso. Señor Jesús, oh, llévanos tú en esta línea, Señor. El punto 3 dice, cuando nosotros somos dependientes, el yo llega totalmente a su fin. Entonces cuando el yo dice, es cuando el yo, y en vez del yo, tenemos la presencia del Señor, y estamos, ¿qué? Llenos de paz, llenos de gozo, hablando entre nosotros, con salmos, con himnos, y cánticos espirituales, y cantando, alegrándonos con gozo, y con gracia, en nuestros corazones. El 4 dice, solamente cuando el yo haya sido totalmente aniquilado por la cruz, entonces cuando nosotros seremos capaces de tocar la realidad del cuerpo de Cristo y llegar a conocer al cuerpo. Es maravilloso de que hoy, en este rico recobro, Dios está liberando una palabra al día, viviente, una palabra donde Dios está abriendo su corazón a nosotros. Señor Jesús, leo ya este último punto y hacemos un paro. El 4 que dice, las siguientes son algunas expresiones del yo. Y ahora cuando volveremos, dice, y véanse unas estrofas de un himno del 392, la estrofa 5 y 6, que ahora la leeremos. Cuando escuchemos, hermanos y hermanas, atentamente esta canción que viene, y un anuncio que también anunciamos de los libros que regalamos y el Nuevo Testamento de la versión Recobro. Así que, hermanos y hermanas, disfruten esta canción. Hasta pronto. Trascendiendo en tu nombre, la victoria.
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor, hermanos y hermanas, maravilloso, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo con vosotros estas inescrutables riquezas de nuestro amado Jesús, forjada hoy dentro de nosotros como este Espíritu que da la vida. Qué maravilloso de que todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros deseemos para servir al Señor, hoy está en nuestro espíritu. Amén. Bueno, quedamos en el punto 4 aquí, donde quedamos en que las siguientes, dice, expresiones del yo, lo vamos a ver en un himno que es el número 342 en la estrofa 5 y 6. El título de este himno se llama Las reuniones ejercitándonos en el espíritu. Por eso necesitamos ser ejercitar nuestro espíritu. Entonces dice la estrofa 5, dice así: tu espíritu libre de condenación, de justicia propia, de conciencia atroz. La estrofa 6 dice: tu espíritu libre de la terquedad y sin egoísmo todo vencerá. ¿No es esto maravilloso? Esta estrofa nos anima, nos alienta a ejercitarnos en el espíritu. Dice: tu espíritu libre de la terquedad y sin egoísmo todo vencerá. Eso es un himno. Hoy nosotros, los himnos que cantamos son estos himnos de gloria, de victoria, de edificación. Amén. Dice la letra A aquí: con el yo hay ambición, en el orgullo hay autoexaltación. Oh, queridos hermanos, necesitamos negar todo esto. En Mateo 20:20 dice: y entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Qué buena madre era esta, recomendando a sus hijos. Queridos hermanos, aquí la única recomendación es que nosotros nos entreguemos totalmente al Señor. Señor Jesús, dice que empezó adorándole y pidiéndole algo. Y el 21 le dijo, y él le dijo: ¿qué quieres? Y entonces ella le dijo: di que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Ay, hermana, ¿qué pidiste? Y el Señor Jesús le respondió y le dijo: no sabéis lo que pedéis. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber? Y ellos le dijeron: podemos, Señor, podemos beber la copa que tú estás bebiendo. Y dice también después, el 23, y él le dijo: mi copa sí la beberéis, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda, esto no es mío darlo, ni yo ahora decirlo, sino aquellos para los que están preparados por mi Padre.
Él vivía como uno, él hablaba como un hombre, como el Hijo de Dios viviente. Él no podía dar esa decisión porque había esa comunión de la Trinidad divina y estaba ya preparado por el Padre. Y el 24, claro, dice que cuando los restantes, los 10, oyeron esto, dice que se indignaron con los dos hermanos. El 25 sigue, dice, y entonces Jesús, llamándole, le dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorían de ellos y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Más, dice el 26, más entre vosotros, hermanos y hermanas, no será así. Aquí no hay quien ejerza sobre nosotros, sino dice, lo repito el versículo 20-26, más entre vosotros, no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el 27 dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y da su vida por rescate por a muchos. ¡Qué maravilloso! Él nos dejó un modelo, un patrón. ¿Qué pretendemos? Nosotros no tenemos que pretender los primeros lugares, los primeros sitios. Entre vosotros, hermanos y hermanas, no será así. Y si tú crees que es algo, eres alguien. Tú no eres nada, ni yo, no somos nada. Es Cristo. Primera de Pedro, dice, 5:5, dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todo señor de humildad, con un trato mutuo, dice, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes Él da gracia. En Romanos 12:3 dice, digo pues mediante la gracia que me es dada a cada uno, el cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, sino el que debe de tener, sino que piense, oh, qué maravilloso, sino que piense de sí de tal manera que sea cuerdo, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Y aquí vemos cómo Miriam y Aarón criticaron, y los de la tribu de Coré, mira lo que dice aquí, número 12:1. El número dice así, Miriam y Aarón hablaron contra Moisés en contra de la mujer cusita que se había casado Moisés, porque Moisés se había casado con una mujer cusita, pero ahí no estaba el punto de criticarla, el punto era otro. Ella no criticó por el que se había casado, sino que la ambición entró ahí en ella. Pero bueno, seguimos, y dice 12:2, y dijeron entonces, dice, ¿acaso solo por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y dice que esto lo oyó Jehová. ¿Te das cuenta que no fue a criticar a la mujer de Moisés, que era morena, era cusita, había tenido 2 hijos con ella? Pero ahí no iba Marián, la hermana, y Aarón, sino que inmediatamente dijo, ¿es que solamente habla por medio de Moisés? ¿No está hablando también por medio de nosotros? Pero dice que Jehová oyó la voz de ellos. Más bien Él vio el corazón y la intención que ellos tenían. ¿Qué intención tenemos nosotros? Sigue diciendo el 3. Dice, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. ¿No es maravilloso esto? Moisés dice, y de repente habló Jehová a Moisés, a Aarón y a Miriam, y dijo, salid vosotros 3 de la tienda de la reunión. Y salieron ellos 3. Sigue el 5, dice, y entonces Jehová
descendió en una columna de nube y se puso a la entrada de la tienda y llamó allí a Aarón y a Miriam. Y cuando se acercaron ambos, dice el número ahora 12:6, oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profetas, yo Jehová me daré a conocer a él en visión, y en sueño hablaré con él. Pero mira lo que dice el 7, mas si con mi siervo Moisés, él es fiel en toda la casa. Y el 8 dice, y cara a cara, yo hablaré con él claramente y no con enigma, y él contempla la figura de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de él al hablar contra mi siervo Moisés? Tenemos que tener mucho cuidado de hablar o de criticar a los santos. Hoy, sobre todo a este siervo Moisés, Señor Jesús. Entonces el versículo 9 dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y cuando la nube se apartó sobre la tienda, dice, he aquí, dice que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve, y Aarón se volvió hacia Miriam, y he aquí que ella estaba leprosa. Señor Jesús, entra la lepra, santos, hermanos y hermanas, tengamos cuidado. Y cuando digo hermanos y hermanas, estoy hablando a los que dicen o son pastores, ancianos, personas responsables, que son siervos de Dios, Señor Jesús. Habla aquí también Coré, el número. Dice, Coré, hijo de Isaac, de Coat, hijo de Leví, de Natán. Dice, Abirán, hijo de Irán, hijo de Pelé, de los hijos de Rubén. Dice que tomaron gente, escucha, dice, tomaron gente y se levantaron delante de Moisés. Dice que se levantaron delante de Moisés con algunos de los hijos de Israel, y fueron 250 líderes de la asamblea que fueron convocados a la reunión. Y estos varones, que fueron 250, que vinieron a Moisés, dice que eran varones de renombre, es decir, que no eran cualquiera, eran gente consagrada a Dios. Pero ¿qué ocurrió? Dice, y se congregaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, vosotros abarcáis de vosotros demasiado, porque toda la asamblea, todos ellos son santos, dice, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué entonces os exaltáis sobre la congregación de Jehová? Fueron a criticarlo también. Dice, nada hagáis, dice en Filipenses, porque esta gente de Coré se lo tragó la tierra. Queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso perder la presencia de Dios, tener la lepra y que la tierra nos trague cuando realmente criticamos y murmuramos. Dice aquí en Filipenses 2:3, dice, nada hagáis, hermanos y hermanas, nada hagáis por ambición egoísta o por vanagloria, antes bien, con una mentalidad humilde, estimando cada uno a los demás como a superiores a sí mismo. El 4 dice, no considerando así uno sus propias virtudes, sino cada cual también lo de los demás. Las virtudes de los otros, necesitamos reconocer las virtudes de los santos. Señor Jesús, la letra B, dice aquí, con el yo hay justicia propia, justificación personal y el poner al descubierto a otro, criticarlo y condenarlos. Pero mire lo que dice en Mateo 9:10. Dice, aconteció que estando él reclinado a la mesa, el Señor Jesús, en la casa, dice que aquí dice que muchos recaudadores de impuestos y pecadores que habían venido se reclinaron a la mesa con Jesús
y sus discípulos. Y el 11 dice, y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Os dais cuenta que no fue solamente Aarón y Moisés y los de Coré que hablaron contra Moisés? Aún estos fariseos hablaban en contra de Jesús. Pero dice Jesús que él, al oír esto, dijo, los que están fuertes no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque dijo el Señor Jesús, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es maravilloso el ver de que el Señor Jesús no vino a llamar a justos, sino Él vino a llamar a pecadores. Dice aquí en Lucas 18:9, dice, aún los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también el Señor Jesús esta parábola que decía, 2 hombres subieron al templo a orar. Dice, uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Dice, el fariseo, apuesto en pie, dice que oraba estas palabras para sí. Oh Dios, te doy gracias, porque yo no soy igual como los demás hombres. Yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero, ni aun como este que está aquí detrás mía, como este recaudador de impuestos. Este recaudador de impuestos. Y dice el 18:12, Señor, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Dice, mas el otro, el recaudador de impuestos, estando lejos, dice, no quería ni aun alzar los ojos a los cielos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice, os digo, este descendió a su casa justificado en lugar del otro, porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humille, dice, será enaltecido. En 1 de Pedro 4:8 dice, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. En Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que Cristo vino enviado por el Padre, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. También en el Evangelio de Juan 8:11, aquella mujer dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no pecas más. Ya sabemos a qué mujer se refiere, aquella que fue cogida de infragante, no haciendo lo correcto, pero los otros que también no hacían lo correcto sino lo incorrecto, quiso venir a acusar a aquella mujer delante del Señor. Y el Señor Jesús dijo que el que esté libre, tire la primera piedra. Quiere decir que ni tú y yo ni nadie está libre. Nosotros estamos para cubrirnos los unos a los otros. Por esto estoy hablando del reino, porque esta es la vida del reino donde nos cubrimos, donde nos cuidamos los unos a los otros. Y el Señor Jesús, que es nuestro modelo, nuestro patrón, a seguir, Él le dijo, vete, porque yo tampoco te condeno. 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. El 2 dice, porque con el juicio, dice, juicio con que juzgáis,
vosotros mismos seréis juzgados, y con la medida que medid, vosotros seréis medidos. El 3 dice, ¿y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no considera la viga que está en tu propio ojo? El 4 dice, ¿o cómo dirá a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Escucha lo que dice el 5, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces tú verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿No es maravilloso esto? ¡Qué palabra, qué sabiduría, qué ternura! Queridos hermanos y hermanas, esto es algo maravilloso. Yo quiero vivir esta vida del reino. Aún ahora mismo yo digo, Señor, no me saque de este ambiente, de este ámbito celestial, de esta atmósfera. Señor, yo quiero estar en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Oh, no hay mala conciencia, no juzgamos. Hermano, qué terrible es que nosotros podamos perder constantemente la presencia de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. La letra C dice, con el yo hay introspección y menosprecio de uno mismo, En Cantar de los Cantares dice, oh, la voz de mi amado, he aquí él viene saltando por los montes, brincando por los collados. El 2.9 dice, mi amado es semejante a la gacela o el cervatillo. Helo aquí, él está tras nuestra pared mirando, por las ventanas atifando, por la celosía. ¡Qué ternura! ¡Qué maravilloso! Y aquí se me va al capítulo de 1 de Corintios 12:15, dice, ¿y si dice el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo? No por eso deja de ser del cuerpo. El 12:16, ¿y si dice la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo? No por eso tú dejas de ser del cuerpo. Es decir, que cada uno de nosotros somos esos miembros que el Señor ha colocado en el cuerpo como Él quiso y como Él desea. Maravilloso. La letra D de aquí dice, cuando, hermanos y hermanas, nosotros estamos en el yo, es cuando nosotros podemos ser ofendidas por la iglesia, por los que llevan la delantera, los que están sirviendo, o por los santos. Dice aquí en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, dice, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Nosotros estamos para perdonar. Pero el 6:15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre, dice, perdonará vuestras ofensas. 18:21 dice que entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor Jesús, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano cuando peca contra mí? ¿7 veces? ¿Hasta 7? Y dice Mateo 18:22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 18:23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, que él quiso ajustar cuenta con un siervo suyo. Y dice que comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Le debía 10.000. Recuerda esta cantidad, 10.000 talentos. Pero dice que cuando el siervo vino y estaba dispuesto a embargarle a sus hijos, a su esposa y aun a él mismo y todos sus bienes, para que le pagase los 10.000 denarios aquellos, mucho dinero.
Pero sabe, aquel hombre se arrodilló, dice que le adoró y le dijo, por favor, perdona mi deuda, si no, déjame que yo te lo voy a pagar poco a poco. No, deja a mi mujer, deja a mis hijos, por favor. Y dice que ese rey fue movido a compasión. Santos, hermanos y hermanas, ¿cuánto necesitamos ser movidos a compasión los unos con los otros? Entonces dice que viendo él tuvo compasión de que y le dijo, mira, te perdono, no te preocupes, venga, coge tu mujer, tus hijos y venga, sigue disfrutando y adelante. Pero mira, me voy y pego un salto y dice en Mateo 28:32, creo que sí, 28:32, 31, y dice, y viendo su consiervo lo que pasaba, porque cuando él se fue de la presencia de aquel rey, de aquel que le pedía lo que le debía, se encontró a uno que le debía muy poquito dinero. Él debía 10.000 denarios, pues el otro le debía 10 denarios, o 15, o 20, o 100, muy poco. Y dice que no tuvo compasión de él, porque el otro también hizo como él. Se arrodilló, lo adoró, por favor, ten piedad de mí, ten compasión de mí, perdona mis deudas. No te perdono. Venga, hasta que me pague ahí en la cárcel. Pero dice que viendo los consiervos lo que estaba pasando, dice que se entristecieron y fueron y le explicaron a su señor todo lo que había pasado. Y mira lo que dice el 32. Entonces este hombre lo llamó su señor y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que yo te perdoné porque me rogaste, ¿no debía tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? El 34 dice, y entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Ay, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús, Señor, enséñanos ahora. Ya lo vimos en todos los mensajes aquí. Una de las cosas que el Señor Jesús le enseñó ahora, dijo, Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como tú perdones, así como tú olvidas. Qué terrible es perder la presencia de Dios. Hay un versículo en Isaías que dice que en contra del pecado y todas estas cosas, Dios esconde su rostro y no nos permite ver su rostro. Oh, y eso es terrible. Señor Jesús, dice así también, dijo el Señor, mi Padre Celestial hará también con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno a su hermano. Señor Jesús, y cuando estéis de pie orando, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Estoy hablando en Marcos. Dice, pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Mira lo que dice en Colosenses 3:13, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Y si alguno tiene queja contra otro, de la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este modelo es el que también nos dejó el apóstol Pablo. Qué maravilloso de que Pablo fue una réplica del Señor aquí en la tierra. Fue una réplica del Señor aquí en la tierra. Bueno, queridos hermanos y hermanas, oh Señor Jesús, gracias por estos mensajes. Tenemos todavía en este mismo bosquejo, tenemos todavía otro mensaje más. No sé, o si posiblemente tendremos dos. Señor Jesús, dos mensajes más. Señor Jesús, oh Señor Jesús,
Este bosquejo que nosotros hemos estado compartiendo hoy se titula se titula esto. Amén, Señor Jesús. Dice, quita el mensaje 4 y el mensaje 5, mira cómo se titula. El mensaje 5, el ejercicio del reino para la edificación de la iglesia, el ejercicio del reino. Así que, hermanos y hermanas, oramos en esta mañana, Señor, queremos ejercitarnos en la vida del reino. Bueno, espero que esta palabra haya tocado nuestro corazón. Señor, toca nuestro corazón. Que esta palabra no caiga en saco roto, sino que realmente, Señor, ten misericordia de mis hermanos, ten misericordia de mí, ten misericordia de tu iglesia. Oh, Señor Jesús, te amamos, Señor. Bueno, hermano y hermana, hasta la próxima semana, si el Señor lo permite.